Las 5 son las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Los bomberos siguen trabajando en el control del fuego de pino franqueado en Cáceres. Ya ha quemado más de 2.200 hectáreas en la zona de Las Hurdes. Las próximas horas van a ser determinantes porque las condiciones de la tarde y del tiempo han empeorado. Los 700 vecinos desalojados siguen sin poder volver a sus casas. Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora que nos llega desde Pino Franqueado es que más de 200 efectivos siguen trabajando sobre el terreno en un incendio que ha arrasado más de 2.000 hectáreas y que sigue dando mucho trabajo, sobre todo en su flanco oeste. La tarde va a ser más complicada que la mañana, pero se espera que por la noche durante el jueves las condiciones ya mejoren ostensiblemente. Lo más positivo es que no hay nuevas evacuaciones, aunque se mantiene el desalojo de las 10 alquerías que fueron evacuadas anoche. Lo más grave, además de las hectáreas arrasadas, evidentemente, es que las primeras investigaciones ya apuntan a que el incendio pudo ser provocado. Hace apenas 2 años, también la zona de Las Hurdes sufrió un gran incendio en el mismo entorno de Pino Franqueado. Son horas importantes para tratar, como dices, de frenar el avance de las llamas. Por cierto, que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ya se ha incorporado a las labores de extinción del incendio declarado esta misma tarde en Madrid. Este fuego ha obligado a confinar las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla. En él trabajan ya más de 20 dotaciones terrestres y aéreas. Mientras, la Policía Nacional investiga el hallazgo de una bolsa con huesos humanos localizados en la red de alcantarillado de Valencia. Se encontraba en una instalación dedicada a la canalización de aguas residuales cerca de la estación de bombeo de Cantarranas. Pascual Claramonte. El grupo de homicidios es el que se ha hecho ya cargo de una investigación que está abierta. La bolsa en la que estaban fue encontrada por los servicios de limpieza que trabajaban en unos invernales ubicados en una zona perteneciente al barrio de Nazaret, en la capital. Allí se encontraban en una canalización de las aguas residuales. La información la adelantaban los compañeros de las provincias, que confirma que la policía científica ha tomado fotografías de los huesos y también del punto exacto en el que se encontraban. Lo siguiente va a ser esperar a los resultados que ofrecerá el Instituto de Medicina Legal de Valencia, clave para tratar de situar los restos en una fecha aproximada y también para extraer ADN. Y la Policía Nacional ha hecho controles a casi 6.200 viajeros de terceros países llegados a España en 565 vuelos procedentes de Italia. Son los nuevos datos que ha ofrecido el Ministerio del Interior hoy mismo. Te recuerdo que el Gobierno implantó esta medida como respuesta a lo que hizo el Ejecutivo de Meloni tras la crisis migratoria de Ceuta. Y en los deportes, debut del Atlético de Madrid en Liga esta noche. Pablo García. Primer partido de la competición para los colchoneros hoy a las 9 contra el Málaga y una gran ausencia, un partido en el que no estará Julián Álvarez. Javi Gómez. Debuta, sí, el Atlético de Madrid en esta Liga 26-27. Tras mucho culebrón lo hará sin el argentino, que falto de ritmo se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco estará el Cuti Romero, flamante fichaje por el mismo motivo, ni Sorloth, que está lesionado. Se espera un once muy lejano al futurible de gala, con más de 60.000 personas en el Metropolitano y con un homenaje muy especial a la España que hace un mes fuera campeona del mundo. En Barcelona, Rodri no debutará, pero sí conocerá hoy su estadio y su afición de su nuevo equipo. Los azulgranas juegan hoy el Gamper y el capitán de la selección estará presente. Rodri, ilusionado por su fichaje, se marcaba estos objetivos. Con ganas de conseguir nuevos títulos como la Liga, como la Copa del Rey, y por supuesto el pasito que nos queda aquí, que es la Champions. En el Real Madrid hoy ha sido turno de presentaciones. Hoy ha tocado Bernardo Silva y el mediocentro portugués ha posado junto a Florentino con la camiseta blanca con el 20 y así ha explicado ese momento. Cuando vienes aquí y cuando estás en esta sala con el presidente también, te enseñan todos los trofeos. Y ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero sientes en persona y miras las 15 Champions que te ponen ahí. Es muy imponente. Sin jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso. Y ahora dar todo por este club. Por último, en Polideportiva, a punto de comenzar el partido de Rafa Jodar en el Master 1000 de Cincinnati. Gracias, Pablo. Sigues en la tarde de COPE.
5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Este verano de 2026 apunta ya a convertirse en el más caluroso y seco de toda la serie histórica. Venimos de 5 olas de calor casi consecutivas desde junio y ante este calor hemos buscado todas las formas posibles para refrescarnos. El ventilador, la piscina, la playa, el aire acondicionado, las persianas bajadas, todo para intentar escapar de unas temperaturas que no han dado tregua y que han tenido consecuencias fatales. En los primeros 15 días de agosto, 1.108 personas han muerto en España por causas relacionadas con el calor, según el sistema de monitorización de la mortalidad MOMO. Son 146 más que en el mismo periodo del año anterior y convierten esta primera quincena de agosto en la tercera peor desde que comenzaron estos registros. Y detrás de esta cifra hay sobre todo personas mayores y especialmente vulnerables. De esas 1.108 muertes, más de la mitad eran personas mayores de 85 años. Y hay otro dato en el que debemos fijarnos. 670 eran mujeres y 438 eran hombres. Por comunidades autónomas, Cataluña concentra la mayor cifra, seguida de Andalucía y Canarias. Y si ampliamos la mirada a todo el verano, el dato es todavía más preocupante porque MOMO estima ya más de 4.000 muertes relacionadas con las altas temperaturas desde que comenzó el Plan Calor 2026. Los datos dejan claro que el calor no es únicamente una cuestión de temperaturas máximas, sino de que importa cuánto dura, cómo son las noches y sobre todo cómo responde nuestro organismo, especialmente cuando existen enfermedades previas o factores de riesgo. José Ignacio Artero es médico de atención primaria. José Ignacio, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando hablamos de una muerte atribuida al calor, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo? ¿A qué nos referimos? Hay que, igual la gente, o digamos la población en general, puede relacionar directamente la muerte atribuida al calor con el golpe de calor, y realmente no es así. El golpe de calor es una patología muy concreta que porcentualmente de esas 4.000 muertes que, como acabáis de comentar, se han producido en España relacionadas con el calor, no es un porcentaje importante. Es decir, dentro de esas 4.000 muertes habría que distinguir, por un lado, el golpe de calor y, por otro lado, digamos, lo que el calor conlleva en cuanto a agravamiento de patologías previas, ¿vale? Pacientes con enfermedades crónicas. Ahí está, digamos, el grueso de ese exceso de mortalidad. Claro, o sea, no es que dé golpes de calor a todo el mundo, sino que empeora enfermedades que ya tienen de base, ¿no? Claro, exactamente. De patologías, personas con patología cardíaca, patologías respiratorias, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, personas con obesidad, digamos, todo ese tipo de personas son mucho más vulnerables al exceso de calor y hace que se produzca ese exceso de mortalidad. Pero ya digo, conviene distinguir eso, que es una cuestión de lo que es el golpe de calor. El golpe de calor, esto sí que es importante aclararlo. El golpe de calor es un cuadro relacionado lógicamente con una exposición muy directa al sol y con unas temperaturas muy altas, en el cual el paciente se pone con una temperatura cercana a los 40 grados centígrados, en primer lugar. En segundo lugar, la piel está seca, tenemos una piel incluso enrojecida. Y en tercer lugar, y sobre todo, es fácil reconocerlo porque se va a producir una alteración neurológica. Esa persona puede estar con un nivel de conciencia bajito, puede estar obnubilada, lo vamos a notar, digamos, que neurológicamente cambia, incluso se pueden producir convulsiones, incluso el coma. Digamos, eso sería el golpe de calor como tal, y luego están este otro grupo que hemos comentado de patologías previas agravadas por el calor, que son el grueso principal de las 4.000 muertes. Muchas veces pensamos que el mayor peligro está en salir a la calle a mediodía, en esas horas centrales del día, pero ¿qué impacto tiene el calor, por ejemplo, el nocturno, en nuestro cuerpo? Porque es mucho, ¿no, doctor? Sí, totalmente. Digamos que habría tres motivos principales en relación. Lo primero sería, como has comentado, evitar la exposición solar sobre todo en las franjas centrales del día. El primer factor. El segundo factor
sería tener un sistema de refrigeración en el domicilio. Esto es fundamental también. Hace poco leía a un cardiólogo que decía que a sus pacientes cardiópatas la receta para verano aire acondicionado, y desde luego no, creo que no le falta razón. Eso, la verdad es que me parece un apunte muy acertado. Y en tercer lugar estaría el tema de la hidratación. Es fundamental, desde luego, que las personas vulnerables, las personas mayores de 65 años, los niños también, tengan una hidratación adecuada. Entonces, es importante, sobre todo a nivel preventivo, incidir en esos 3 factores. Sistemas de refrigeración, evitar la exposición solar en las horas centrales y, en tercer lugar, la hidratación. ¿Qué errores cometemos habitualmente? ¿Hay alguna recomendación que parezca buena pero que en determinadas circunstancias pues puede ser contraproducente, doctor? En general, digamos que se tiene un poco a subestimar el riesgo y todo lo que puede ocurrir en relación con el calor. Nosotros, una vez que, depende del tipo de paciente, pero sobre todo el principal error que se suele cometer es en relación con la hidratación. En muchas ocasiones vemos a pacientes que no llegan al golpe de calor, pero sí que están deshidratadas, ¿vale? Entonces, sí que sería importante aumentar la hidratación por un lado, y por otro lado también el saber reconocer signos muy básicos que nos pueden hacer pensar en que una persona está deshidratada, como es, por ejemplo, la escasa emisión de orina, la lengua seca, una serie de signos que podemos ver en el paciente y hacer pensar que esa persona realmente puede estar deshidratada. Todo ello, además, en pacientes ancianos que en muchas ocasiones toman fármacos que favorecen la deshidratación, como diuréticos, etcétera. Me llama la atención porque se habla de los mayores, que son especialmente vulnerables, pero también el calor afecta a personas con discapacidad, con autismo, e incluso trastorno de hiperactividad. ¿Por qué a ellas también les afecta? Sí, porque hay una relación también directa entre, digamos, el calor va a producir ya no solo unos cambios a nivel físico, sino también unos cambios a nivel psíquico. El paciente neurológico, psiquiátrico, va a estar mucho más irascible, va a estar mucho más irritable, más disfórico, como nosotros decimos, y sin duda también vemos, estamos viendo en servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, este tipo de afecciones, es decir, agravamiento de patologías psiquiátricas ligadas al calor. Pues doctor José Ignacio Artero, médico de atención primaria, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, está claro que el aumento de las temperaturas es algo preocupante de cara pues, a la salud pública, pero también para los ecosistemas y la habitabilidad. Ojo, porque más del 40% de la superficie de España se encuentra en proceso de desertificación. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué cada vez hablamos de temperaturas más extremas y qué consecuencias está teniendo este aumento del calor? Pues para entenderlo hablamos con Fernando Valladares, que es ecólogo e investigador del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más de 1.000 muertes por calor en solo 15 días, los 15 primeros días de agosto, son los datos que nos llegan hoy. ¿Qué nos dice esta cifra sobre cómo está cambiando nuestro clima? Bueno, realmente lo que estamos es sufriendo la tremenda volatilidad que tiene la atmósfera, impulsada, esa volatilidad, esos cambios térmicos, esos bandazos de temperatura, porque lo mismo que vemos que sube, de pronto en un día baja abruptamente. La atmósfera se calienta y se enfría con bastante rapidez, pero ahí tenemos a los mares que llevan décadas absorbiendo calor y que, lejos de regular esos bandazos, los están amplificando. Mares muy calientes, el Mediterráneo es uno de los que se lleva la palma por ser un mar relativamente pequeño y muy soleado, pero todos los mares del mundo están muy calientes, y esto explica pues los episodios que hemos tenido también de absoluto récord en el centro de Europa, con ríos como el Danubio y el Rin bajo mínimos, obligando a cerrar centrales nucleares, en el Reino Unido, en Francia, fallos en las cosechas tremendos, ¿no? Y toda esta volatilidad que vemos en la parte que nosotros más percibimos, que es la atmósfera, que es el aire, que es los ecosistemas terrestres en contacto con esa atmósfera, ahora mismo están catalizados, impulsados por unos mares recalentados. España ha aumentado su temperatura media en 1,75 grados desde 1961. Esto puede parecer poco, pero es mucho, ¿no, Fernando? Bueno, pensemos que la indicación de la temperatura, por un lado, es un promedio de la temperatura global, en este caso pues para el caso de la península ibérica, pero es un promedio. Dentro de ese promedio hay las grandes oscilaciones que vemos en un día o en las estaciones. Pero además pensemos en términos de energía. Un
Un grado de temperatura significa mucha energía y esa energía se emplea en términos climáticos para hacer muchas cosas más allá de la propia temperatura. Esa energía mueve los vientos, esa energía deseca el suelo, esa energía provoca lluvias torrenciales. Entonces es verdad que el valor de 1 grado, 1,5 grados, 2 grados que estamos ya prontos en el escenario podrían parecer pequeños, pero si los trasladamos a energía y, por ejemplo, volviendo al tema de los mares, que estos días nos está preocupando especialmente, con el alto calor específico que tienen los mares, recordemos el concepto del bachillerato, de la escuela, ¿no? El calor específico es la energía que hace falta para elevar la temperatura de un cuerpo, ¿no? Y para elevar la temperatura del agua hace falta mucha energía, que es la que han ido almacenando durante décadas. Bueno, pues esos mares que están calientes, lo que son es unas bombas de relojería energéticas, que ahora no hay quien las controle, porque la atmósfera se enfría y se calienta con cierta rapidez, pero los mares recalentados son ahora motivo de mucha preocupación para los científicos. ¿Por qué? Bueno, porque esa energía empieza a desprenderse justo en un momento en el que necesitaríamos el papel que hacían hace 20, 30 años los océanos y los mares de todo el mundo de amortiguar, ¿no? Precisamente como tienen esa inercia térmica, por eso usamos el agua en los radiadores de los coches, ¿no? Porque el agua amortigua, requiere mucha energía para cambiar de temperatura, y ahora tenemos los mares calientes y no hacen esa función de regulación. No hay más que pasarse ahora unos días en el Mediterráneo y observar la temperatura que tiene el Mediterráneo y, por tanto, lo poco que refrigera por la noche. De hecho, un estudio del CSIC a principios de este verano ha mostrado como la brisa marina, esa brisa que refresca al atardecer, ha bajado significativamente en puntos que se han medido sistemáticamente en Valencia, en Murcia, en Andalucía, con lo cual eso refleja esos mares calientes, ¿no? Que estar cerca de ellos no refresca como refrescaba antes. Hablamos de ese aumento de la temperatura media de 1,75 grados en España, en la península, desde 1961. Y es curioso, Fernando, porque te estaba escuchando y me acordaba una frase que a mí me dijo un investigador de la Universidad de A Coruña, que decía, claro, para que lo entendamos, si tenemos 36 grados y medio en nuestro cuerpo estamos bien, pero si tenemos 1,75 más, es decir, 38,25, tenemos fiebre. Pues con el planeta sucede lo mismo. Muy de forma esquemática, pero es un poco así, ¿no? Sí, transmite mucho una idea importante en biología, que son los equilibrios. Le ha llevado a la vida en el planeta, a nuestra especie como biológicamente hablando y su fisiología y demás, le ha llevado miles o millones de años alcanzar esos equilibrios. Nuestra temperatura corporal, que ponías de ejemplo, es el resultado de un equilibrio entre muchas funciones, ¿no? Pero ahora, y lo mismo podríamos hablar de las temperaturas promedio que ha tenido el planeta en las distintas regiones durante estos últimos miles de años, desde el final de la glaciación. Ahora el equilibrio se empieza a cambiar aceleradamente. Esto es otro de los datos que me gustaría transmitir, la velocidad del cambio, porque en escalas geológicas digamos de miles o millones de años, la Tierra ha pasado por periodos tan cálidos, ha pasado por cambios, pero para que recordemos, lo que antes se tardaban 1.000 o 10.000 años en cambiar, ahora ocurre en una década. La velocidad del calentamiento nunca ha sido tan alta, al menos que los científicos hayamos podido deducirla, medirla, estimarla, ¿no? Y esa velocidad hace que no haya organismo, ni planta, ni animal, que sea capaz de seguir el ritmo de ese calentamiento tan rápido, tan acelerado. ¿Qué podemos hacer, Fernando? ¿Hay algo que esté en nuestra mano? ¿Algo que...? Mucho. Porque parece que esto es una batalla que está un poco perdida. Bueno, hay partes de la batalla que puedan estarlo, sobre todo en el corto o medio plazo, pero bueno, lo que estamos haciendo ahora de hablar de estas cosas es fundamental, porque a veces nos cuesta hablar de cosas que son incómodas, ¿no? Que son difíciles, que traen consigo pues un malfario, ¿no? Que dices, qué cenizo Valladares hablando de estas temperaturas, ¿no? Pues de hablar es importante porque nos pone un poco sobre la pista. No significa normalizarlo, pero sí significa esperar escenarios preocupantes, por ejemplo, las danas, que esto es estadística, no es una ciencia totalmente exacta, es muy complicado decir cuándo empezará una dana importante en el Mediterráneo en español, pero va a empezar antes, será más fuerte y los años que vienen van a ser danas de mayor entidad. Así que una cosa importante que podemos hacer, y además de las cosas que se nos da mejor, es adaptarnos, es anticiparnos a lo que va a ocurrir y no evitar que un evento extremo se convierta en una catástrofe. Ese paso lo podemos dar.
Ha habido olas de calor, por ejemplo, en el año 2003, siendo menores que las de ahora, causaron muertes de 70.000 europeos. Antes estabais hablando de las personas que están muriendo en Europa o en España por las olas de calor de ahora. Bueno, pues siendo muchas, son muchas menos de las que murieron hace 20 años en una ola de calor que fue mucho menos intensa que la actual. Y eso habla de adaptación. Tenemos una gran capacidad de adaptación, pero claro, esa adaptación requiere que nos lo tomemos en serio, que tomemos medidas, que hablemos de refugios climáticos y no hagamos chirigotas con el calentamiento global, y eso nos permitirá que los eventos extremos no se conviertan todos ellos en catástrofes. Fernando Valladares, ecólogo, investigador del CSIC, gracias por estar en la tarde. Un placer, gracias a vosotros. 5:20, 4:20 en Canarias. Como decimos, ese aumento de las temperaturas está dañando la biodiversidad de nuestro país y uno de los parajes más afectados es el mar Mediterráneo. Ha alcanzado niveles nunca vistos, con 6 grados por encima de la media habitual en estas fechas. Un aumento muy preocupante porque este fenómeno no solo favorece la llegada de especies invasoras y pone en peligro el ecosistema marino, sino que también provoca la presencia de lluvias torrenciales o danas que se pueden convertir en un problema muy grave, ya lo sabemos. Es lo que pasó en Valencia en octubre de 2024. En ese momento la temperatura del mar Mediterráneo se encontraba también al alza. 23 grados tenía la costa valenciana. Jorge Olcina es meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay posibilidades de volver a sufrir danas similares o tan duras como las que hemos vivido aquí en España recientemente? Sí, lo estabais comentando antes con Fernando Valladares. La verdad es que el proceso lleva unos años un poquito acelerado, como bien se comentaba, y el mar es una pieza clave, ¿no? De hecho, a mí personalmente, de todas las investigaciones que se están llevando a cabo del cambio climático en los últimos años, la que más me preocupa es la que se relaciona con el mar, ¿no? Porque el mar es, como se señalaba, un acumulador de energía. Y es un acumulador de energía que se puede poner en movimiento si se dan las condiciones atmosféricas favorables, ¿no? Lo que llamamos una situación de gota fría o de dana. Y bueno, ya lo hemos vivido, es decir, no es algo nuevo. Vivimos la del 24, dramática en Valencia, pocos años antes otra también en la cuenca del Segura, en el año 19. Es decir, que con una frecuencia mucho mayor de lo que ocurría hace 20, 30 años, estamos teniendo episodios de lluvias intensas, lluvias torrenciales, que generan daños económicos, como vemos, ¿no? Y ahí hay un factor clave y es toda la energía que se moviliza debido al calor que se está acumulando en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Algunos medios dicen que las actividades del ser humano pues provocan el aumento de la temperatura del mar. ¿Por qué se calienta el mar, Jorge? Bueno, se está calentando porque estamos en un proceso global, como sabemos, de calentamiento. Sabemos la causa. La causa es que no paramos de emitir gases que desajustan el balance de energía de la Tierra y van provocando un calentamiento progresivo, ¿no? La solución la tenemos clara, hay que reducir esas emisiones, pero es lo que no se está consiguiendo, ¿no? Por eso las noticias en el corto o medio plazo no son muy optimistas, ¿no? Porque podremos hacer intervenciones de adaptación, ¿no? Y prepararnos, avisarnos con tiempo y demás, pero lo que es la sucesión de fenómenos atmosféricos, estas se van a producir, ¿no? Porque la atmósfera está movilizando cada vez más energía y en el Mediterráneo uno de los procesos que mueve esa energía son esas situaciones de inestabilidad de finales de verano, comienzo de otoño, ¿no? ¿Cómo van a ser las próximas semanas? Si hablamos de, por un lado te voy a preguntar primero por el calor, cuándo va a empezar a aflojar un poco, y después por las danas que podrían venir. Si hablamos de calor, sí. ¿Se espera alguna otra ola de calor próximamente en lo que queda de mes o ya vamos aflojando? Mira, la buena noticia, por así decirlo, es que a partir de mañana ya notaremos en gran parte de España un descenso de temperaturas, ¿no? Se va a quedar un poquito al margen de este descenso la parte del Mediterráneo y también el sur peninsular, pero todo lo que es el norte, Cantábrico, la meseta, Madrid, incluso el Valle del Ebro, pues va a notar, junto con nuestras zonas de montaña del centro y norte, van a notar ese descenso de temperaturas que mañana ya se puede calibrar en 5 grados respecto a lo que estamos registrando hoy,
y hasta el próximo lunes otros 5 grados. Es decir, que vamos a perder en 5 o 6 días 10 grados, ¿no? Eso, bueno, pues va a permitir un poco respirar, tanto por la mañana como incluso por la noche, porque también van a ir bajando las temperaturas nocturnas. Como digo, queda al margen de esto la zona mediterránea y gran parte del sur peninsular, donde todavía el calor va a ser intenso en estos próximos días, ¿no? Y eso es un poco la noticia del tramo final de este mes de agosto, ¿no? Bueno, que tengamos una ola de calor de intensidad tan fuerte como la que hemos tenido en julio o comienzo de agosto, ya va a ser difícil, ¿no? Digamos que ya entramos en el tramo final del verano y aunque pueda haber algún coletazo de algunos días de mayor calor, pero es difícil que pudiéramos enlazar una ola de calor de 4 o 5 días con récord de temperaturas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, buena noticia, podemos decirlo así, pero bueno, en algunas zonas de España, como decimos, todavía va a seguir haciendo mucho calor, ¿no? ¿Y en cuanto a las danas? Bueno, de momento no se sabe, ¿no? También es verdad que estos días se está señalando, ¿no? Como la temperatura en el Mediterráneo, por ejemplo, es tan alta, va a haber una dana seguro. No hay una relación directa, ¿no? La temperatura del agua del mar lo que aporta es el combustible, ¿no? Y si hubiera una dana, sí que es cierto que, bueno, la situación de inestabilidad que provocaría sería de lluvias como las que hemos vivido estos últimos años con esas danas tan trágicas, ¿no? Es decir, movilizar mucha cantidad de agua, mucha energía y precipitaciones que caen de borbotón en muy corto tiempo, ¿no? En apenas una hora. Pero todavía no podemos saberlo, ¿no? Bueno, que haya una situación de dana, bueno, pues todos los otoños hay alguna, lo que ocurre es que afortunadamente no viene a situarse en el sitio más peligroso, por así decirlo, y no afecta, ¿no? Llevamos unos últimos años con un Mediterráneo, como vemos, cada vez más cálido, y no siempre ha habido gota fría, ¿no? En el año 23 no hubo gota fría, en el 22 tampoco, o por lo menos no afectó con esa fuerza, esa dureza, como sí que lo hicieron, por ejemplo, el 19 y el 24. Por tanto, bueno, es adelantar una predicción que todavía no se sabe. Realmente lo que sí que sabemos es que ya los otoños se han convertido, el final de verano-otoño, en épocas del año en los que hay que estar continuamente vigilando la atmósfera, ¿no? El pronóstico tiene que ser muy minucioso, muy detallado y, bueno, pues todo lo que sea información que si se diera una situación de dana peligrosa y pudiera afectar un espacio de la península ibérica o de los 2 archipiélagos, pues informarlo lo antes posible para que la población pudiera protegerse, ¿no? Eso sí. Por tanto, mucha vigilancia. Eso es lo que sabemos que tenemos que hacer en las próximas semanas porque el factor de base, por así decirlo, ya lo tenemos y cada año lamentablemente lo tenemos más incentivado, ¿no? Con mucha más potencia, con mucha más energía. Pues Jorge Orcina, meteorólogo, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Gracias por estar en la tarde. Nada, un placer como siempre. ¿Cómo le gusta a Rosa Rosado entrar con Leire, eh? Pues la verdad es que sí, hacía tiempo que no he escuchado esta canción, pero sí. Vaya, se quedó a gusto, ¿eh? Se quedó a gusto. Hay veces que hay que decir las cosas como son. Yo diría que siempre. Efectivamente. O casi siempre. Hoy estamos despidiendo aquí en la tarde también a Juan Tamariz, mago histórico que murió ayer a los 83 años, y estamos preguntando a nuestros oyentes pues por los recuerdos que tienen de Tamariz, o ese mago que le marcó la infancia, o ese truco que le vuelve loco. Sí, bueno, es una pena que se nos haya ido uno de los mejores magos del mundo, aunque nos quedan sus recuerdos. Hola, buenas tardes a la gente. Pues claro que tengo un magnífico recuerdo de Tamariz. Una de las veces que le vi cuando yo era muy jovencita, al año 85-86, que estaba yo esperando que me recogiera un coche en una ciudad de la provincia de Cáceres, y pasó él en un descapotable con su melena al viento y saludando así a todo el mundo, y me hizo muchísima ilusión porque me sentí saludada. Y la segunda vez fue en el Palacio Baluarte de Pamplona, que tuve la ocasión de verle actuar junto a su hija, y me pareció un espectáculo increíble y me ha dado mucha pena.
Pues sí, y qué energía ha tenido siempre este hombre que ha viajado tantísimo por todo el mundo, las veces que iba a Latinoamérica cada año. Y hasta hace 2 días, como nos decía Jorge Blas, se reunía con los mejores magos y seguía ahí en la residencia. Yo me quedo con esa imagen que decía, de en la residencia hace unos días con la baraja de cartas aún en la mano, probando trucos, qué fuerte. Sí. Bueno, yo creo que todos hemos sido víctimas de un mago o hemos vivido una experiencia de esas que no se pueden explicar con la lógica. Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo magia no tengo ni idea de hacer, no he hecho en mi vida, tampoco me ha llamado mucho la atención, pero estuve en un circo, me sacaron a la pista ya. El truco de magia consistía en estar tumbado sobre los respaldos de 2 sillas. Una silla era el apoyo para mi nuca y otra silla era el apoyo para mis tobillos. Y yo estaba tumbado. Yo no tengo ni idea de cómo fue, pero el caso es que los amigos que fueron conmigo me decían que efectivamente yo parecía estar ahí sujeto, levitado. Bueno, yo me quedé bastante impresionado. Bueno, un saludo a todos. Imagínate los amigos diciendo, pero que estás levitando en 2 puntos de apoyo, ¿pero esto qué es? ¿Estás loco? Esperamos mensajes. En el 607 15 0602. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Una sola app, una sola llamada y 0 preocupaciones. ¿Seguro? Claro, salud, vida y ahorro. ¿Más seguros? Más ventajas. Nara Seguros. Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan.
La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Voy a devolver esta. Miss, you forgot something. Tía, que no, que estoy harta, que todo el mundo dice lo... Una diva sencilla como... Son las 2 de la mañana, vamos a... Te preguntarás, ¿qué es esto que está sonando? Pues es el scroll infinito. Un vídeo, deslizas con el dedo, otro vídeo, deslizas otra vez, una canción, un meme, alguien contando su vida, una noticia, un reto, y cuando termina uno, ya tienes preparado el siguiente, te suena, ¿no? Es como te digo, el scroll infinito. Y una de sus claves está precisamente ahí, que no se termina nunca. No hay un último post, ni un último vídeo que te diga hasta aquí. Y si a los adultos ya nos cuesta soltar el móvil, en Instagram, en TikTok, en Twitter, porque todas las redes sociales están optando por esto, ¿eh? Imagina lo que puede suponer para un adolescente o para un niño. Porque durante esos años, y está demostrado científicamente, todavía se está desarrollando la capacidad para controlar los impulsos, para mantener la atención y para decidir cuándo parar una actividad que resulta atractiva. De hecho, ellos mismos reconocen que pasan mucho tiempo ahí, en redes sociales, pasando y pasando vídeos. Hemos preguntado a 2 jóvenes cuánto utilizan estas plataformas en su día a día. Diego tiene 10 años y Hugo 15. Yo paso 2 o 3 horas en TikTok y no tengo la conciencia del tiempo de cuánto llevo en esa aplicación. La verdad es que ahora en verano, que tengo más tiempo libre y menos cosas que hacer, a lo mejor son 3 horas y media de TikTok diarias, pero en invierno, con las clases, entrenos y demás, a lo mejor son 2 horas o por ahí. Ojo, 2 horas en invierno, 3 horas y media en verano. Vaya tela. ¿Cuándo pasa de ser simplemente entretenimiento a convertirse en un problema o en una adicción? ¿Puede afectar a la concentración, al sueño, al estado de ánimo? ¿Cómo podemos controlarlo también nosotros, los adultos? Se lo vamos a preguntar a Vanessa Martín, que es psicóloga infantil perteneciente a GSD Educación. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tiene este scroll infinito para que cueste tanto parar? Es decir, que empiezas un vídeo, otro. A mí me pasa, un vídeo, otro. Y cuando te das cuenta pasa 1 hora. Pues el scroll infinito tiene una mecánica muy perversa y muy estudiada por los psicólogos, que se basa sobre todo en 2 instrumentos, ¿no? En 2 cosas importantes, ¿no? Que llevamos muchos años estudiando. Por un lado, por el patrón de refuerzo variable. Esto ya se habló en los años 40 del siglo pasado y lo que se observa es que cuando tenemos un estímulo que es muy interesante y que está intercalado con otros estímulos menos interesantes, lo que hace nuestro cerebro es estar pendiente de cuándo vendrá ese siguiente vídeo divertido, llamativo, curioso. Digamos que eso por un lado, ¿no? Por otro lado, cuando estamos viendo esos vídeos o memes, como tú comentabas antes, lo que se producen son pequeñas liberaciones de dopamina, que es un neurotransmisor que genera el cerebro y que nos produce satisfacción. En ese sentido, nuestro cerebro está pendiente constantemente de intentar volver a recuperar esa sensación estimulante que genera la dopamina. Ay, esa dopamina, ¿cómo nos modifica el cerebro? ¿Qué ocurre exactamente? Porque al ver un vídeo que nos interesa, claro, el algoritmo nos tiene pillados a todos, entonces te ponen otro que te gusta, porque resulta que han medido cuánto has estado viendo el vídeo anterior o qué vídeos aguantas más tiempo. Entonces eso es como una droga. Efectivamente, lo que se ha observado es que tiene un patrón muy parecido al resto de adicciones. De hecho, ese mismo movimiento, ¿no?, con el dedo a lo largo de la pantalla se asemeja mucho, si te fijas, al movimiento que se utilizan en las máquinas tragaperras, ¿no? Las antiguas esas que bajábamos la manivela. Entonces, efectivamente, es algo que ya también está estudiado y que se observa cómo se puede pasar de un uso, y de hecho es uno de los inconvenientes que tienen, ¿no?, las redes sociales, en concreto, esta nueva funcionalidad que tienen del scroll infinito, cómo se sabe que aumenta la probabilidad de que se genere adicción. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? Porque escuchábamos a estos chavales, ¿no? 3 horas y media en verano, 2 horas en invierno. ¿Esto es preocupante o cuándo hay que vigilarlo más? Pues mira, se habla de un uso medio normativo, habitual, digamos, en la actualidad, cuando se usan entre 2 y 4 horas al día. O sea que
Es verdad que lo que han comentado los niños, el adolescente de antes, no era algo excesivo, pero también es verdad que ellos tienen poco control real, los adultos también nos pasa, de si efectivamente estamos hablando de 2, de 4 o de 6 horas. Ya a partir de las 6 horas se está hablando de un uso muy excesivo, una hiperconexión, y a partir de las 8 horas diarias, y sobre todo cuando dejas de tener, de realizar actividades funcionales de tu vida diaria, ya podemos estar hablando de un problema de adicción. ¿Hay edades especialmente sensibles? ¿Cuándo debería empezar una familia a poner límites claros al uso de redes sociales? A ver, la Asociación de Pediatría en España no recomienda el uso simplemente del smartphone para menores de 6 años. Eso ya para empezar. O sea, lo que está recomendando claramente es que los niños chiquititos no lo usen. Realmente, cuanto más retrasemos el uso de las redes sociales, mejor. De hecho, ya hay diferentes países en la Unión Europea que están valorando poner limitaciones a nuestros niños y adolescentes precisamente porque se sabe de ese componente adictivo, ¿no?, que tienen las redes sociales. Y ya hay juicios en Estados Unidos precisamente porque se sabe y se conoce cómo se han generado estos algoritmos para captar esa atención constante de los chicos y de los niños. Hay estudios, Vanessa, psicóloga infantil, que hablan de que este scroll infinito, este pasar un vídeo tras otro, ir enlazando así en TikTok, en Insta, bueno, en cualquier red social, porque ya todos saben que funciona y todas lo tienen, ¿no? Que hablan de fatiga cognitiva, que provoca fatiga cognitiva. ¿Qué es exactamente esto y cómo afecta a nuestro cerebro? Efectivamente, esa fatiga cognitiva es nuestro cerebro está como hiperestimulado, ¿no?, constantemente. Es una de las dificultades que tenemos, ¿no?, de lo que estamos empezando a apreciar. Y es ese cansancio, ese vacío que muchas veces se produce en los adolescentes, en los niños que lo usan y también en los adultos, cuando dejamos de utilizar estos algoritmos, ¿no?, estas redes sociales que constantemente nos están bombardeando de estímulos atencionales muy cortitos, por un lado, y eso redunda de manera negativa en la capacidad atencional que tenemos, pero por otro lado, altamente estimulantes. Y es esa sensación, como decía, de vacío que se nos queda después de dejar de utilizar las redes. Pero eso es casi un mono, ¿no? O porque es que, por ejemplo, claro, es esa pelea, ¿no? Lo de deja el móvil un minuto, que te estoy hablando, deja el móvil, te quito el móvil, al final le quitas el móvil y parece Gollum, ¿no? Con mi tesoro y que se vuelve loco. Eso es un mono en toda regla. Efectivamente, era lo que comentábamos antes. Es verdad que la adicción es una de las cosas que más está preocupando, pero si te fijas, ni siquiera es lo único que preocupa ahora mismo a los expertos. Preocupa, por ejemplo, esa reducción de la capacidad atencional, ¿no? Estamos acostumbrados a esos periodos breves, como os comentaba antes, que hacen que luego, cuando nos enfrentemos a situaciones pues que requieren más atención, más memoria, leer, estudiar, por ejemplo, pues nos cueste muchísimo más. O, por ejemplo, se ha estudiado ya ampliamente cómo se reduce la calidad de las relaciones en la vida social. Hay un fenómeno muy interesante, el fabbing, que explica cómo cada vez más empezamos a ignorar a las personas que tenemos enfrente porque estamos ocupadas en atender a los estímulos de nuestro móvil, por ejemplo. Es decir, que la adicción efectivamente es uno de los grandes problemas que existen y que preocupan muchísimo entre las familias, pero desde luego no son los únicos, hay muchos más. ¿Y qué papel jugamos los padres? Porque claro, cuando el niño ve que tú estás igual, le dices, deja el móvil, y le dice, pero si tú estás igual. Bueno, lo de las familias también es verdad que es una cosa que está influyendo mucho. Yo distinguiría sobre todo como dos áreas importantes que hay que tener en cuenta y que sería importante que los adultos empezáramos a tomar conciencia. Por un lado, el menos efectivo, y también tenemos que tenerlo clarísimo, es el control parental, ¿no? El establecimiento de normas de uso, pues las zonas libres de uso en casa, por ejemplo, a la hora de la comida, la cena, ¿no? El momento en el que estamos todos juntos. Por supuesto, también limitar los tiempos, ¿no? Los temporizadores, los controles, ¿no?, que hay en prácticamente todos los móviles, el fomentar actividades offline, silenciar notificaciones. Esto es algo que, como digo, lo pueden hacer los padres fácilmente, pero que implica muchas veces una pelea, ¿no? Sobre todo con los peques también, pero con los adolescentes mucho más. Y sin embargo, precisamente en los adolescentes, yo creo que es importante que empiece a haber una concienciación ya más a nivel social, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, en contextos más educativos. En este sentido hay políticas, ¿no?, de algunas instituciones, pues por ejemplo de la Rey Juan Carlos, la Universidad de Distancia de Madrid, Camilo José Cela, que están realizando estudios para ver cómo podemos acceder a los jóvenes, cómo podemos hacer que entiendan
el uso adecuado de las redes sociales o la inteligencia artificial, o algunos otros programas, como por ejemplo el programa Thinking Kids de Álvaro Bilbao, que también se está aplicando en centros educativos, que pretende precisamente lo mismo, ¿no? Ver cómo podemos concienciar a nuestra juventud para que haga un uso responsable. Pues Vanessa Martín, psicólogo infantil perteneciente a GESE de Educación, que nos ha hablado sobre este scroll infinito, que es casi una droga sin sustancia, ¿no? Esto de ir pasando un vídeo tras otro, y nos van dando el vídeo que más nos interesa porque nos tienen pillados. Saben lo que nos gusta en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que en todos los sitios nos tienen pillados. Vanessa, gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. You can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these. Son las 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán. Voy a estar contigo hasta que llegue la linterna, eso de las 7 de la tarde. En este 19 de agosto en el que despedimos al genio, despedimos a el mago, a Juan Tamariz. Yo os pediría que para terminar ya todo, todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa, usted señora, deje de pegar ya tanto al niño y atienda un momentito. Mire usted, lo único que os pido es que digáis conmigo la palabra abracadabra, pata de cabra. Entonces ya terminamos y ya está, Venga, todos abracadabra, pata de cabra, venga. Abracadabra, pata de cabra. Y ahora todos las manos así, todos. Juan Tamariz, el genio que nos dejó ayer a los 83 años y al que hoy despiden en Madrid, en el tanatorio San Isidro, y allí está nuestro compañero Carlos Márquez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Isra. Sigue pasando mucha gente por aquí, por esta sala 1 del tanatorio de San Isidro, sobre todo, pues bueno, familiares, amigos, muchos magos también, y gente que, bueno, pues viene sobre todo a mostrar sus respetos y su cariño pues al ilusionista Juan Tamariz. Está siendo una tarde muy emotiva porque, pues bueno, todos lo teníamos lógicamente un gran cariño, y quien está recibiendo muchas muestras de cariño es su hija Ana Tamariz, a la que agradecemos lógicamente enormemente que en un día tan complicado como hoy pues esté con nosotros en la tarde de COPE. Ya te está escuchando, Isra. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isra. Muchas gracias por estar en este momento presente aquí en nuestras vidas. ¿Cómo no íbamos a estar? Si es el genio, si es tu padre, Juan Tamariz, que ha marcado la infancia, la juventud y la vida de tantísima gente. Supongo que es un día triste, pero también es un día muy emocionante y en el que os sentiréis agradecidos, ¿no?, por este cariño que os estamos mostrando todos. Sí, exacto. Muchísimo agradecimiento a todos los medios y a todos los amigos, magos, familia, en una palabra, familia mágica, que han podido venir hoy aquí a Madrid. Pero igualmente en octubre haremos una gran fiesta para dar tiempo a que todos los familiares y todos los magos y vosotros, si queréis, pues que os dé tiempo a venir y lo celebremos juntos. Nos contaba Jorge Blas hace unos minutos que para él tu padre era un padrino, un referente, y el porqué, ¿no?, también de dedicarse a la magia. Nos contaba que hasta el último momento estuvo con esa baraja de cartas en la mano. ¿Esto es así? Esto es así. Jorge Blas no te ha engañado nada, es verdad. Él ha estado haciendo magia, estuvo los últimos meses en una residencia y estuvo haciendo magia todas las tardes a los magos que iban a visitarle, que ha sido, te puedes imaginar, cada tarde un mago nuevo para que mi padre le hiciera magia. Y hasta el último minutito también, ayer, estoy un poco despistada, no sé si fue ayer antes de él, pero las últimas horas yo le puse la baraja en la mano y cuando ya no podía sujetarla, yo se la puse al ladito de la cama, en la misma cama, al ladito de su hombro, para que siempre la tuviera cerca. Y ahora que le estamos aquí velando, pues la tenemos la baraja al ladito, para que siempre la tenga cerca. Perdona que...
no puedo hablar mucho. Es normal, Ana. Es normal y es muy emocionante porque esa escena de la baraja presente también en esta despedida de Juan Tamariz, de esa chistera, de esos recuerdos de gente que deja su mensaje en esas cartas, pues esa imagen llega, ¿eh? Llega y la hemos visto ya, ¿eh? Es que él nos dijo a mi hermana y a mí, quiero que, porque él lo organizaba todo, lo ha organizado esto él también, y nos decía, quiero que sea alegre y que haya cartas. Yo le decía, papi, yo voy a sonreír a ver si contagio la alegría, pero lo de las cartas ya lo tengo claro y hemos puesto estas cartas sobre la mesa para que ahora el autógrafo se lo hagáis vosotros, se lo deis a él. Entonces, después de firmar todos el autógrafo, lo ponen en un corcho y luego ya los pondremos, bueno, en la escuela, pondremos todas las firmas en la exposición que tenemos pensado hacer o en el futuro museo, que yo soy muy optimista y voy todo para adelante. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer truco que viste hacer a tu padre, Ana? Oh, pues la verdad es que no, porque debía ser microscópica, porque siempre desde niña bien pequeñita siempre estaba en el cuarto de la magia en casa, pues está la cocina, el salón y el cuarto de la magia. Y en el cuarto de la magia yo siempre estaba con él y con sus amigos magos ensayando, pero todos los días, volver del cole y a ver sus ensayos, para poder ayudarles desde un rinconcito de la habitación. Desde aquí no se ve el truco, desde este ángulo sí se ve el truco. Y ayudaba a los magos, y qué es lo que sigo haciendo, porque es a lo que me dedico, a los alumnos, junto a los profesores de la escuela, a seguir sus ensayos y a que la magia crezca y que sigan manteniendo este amor por la magia que mi padre tenía tan inmenso y que nos ha transmitido a todos. ¿Cómo crees que se le va a recordar? Se habla de genio, se habla del mago, se habla de pionero. ¿Cómo crees que le vamos a recordar a tu padre, a Juan Tamariz? Pues es que es difícil, porque es verdad que de verdad que era un genio. Pero no te lo digo yo porque soy su hija, sino es que hemos tenido mucha suerte de compartir el tiempo con él. Yo supongo que los que convivieron con Leonardo da Vinci también estaban contentos. No sé si lo valorarían, pero nosotros tenemos que valorarlo, porque es una persona impresionante. No solamente como un artista que te divierte con un violín invisible y que grita y que tiene los pelos locos, sino de verdad que era un auténtico filósofo. De hecho, pues tiene premios mundiales de filosofía. Era un gran pensador, tenía, bueno, pues toda una filosofía que le llamamos filosofía Tamariz. Y que es la que tratamos de explicar y que, bueno, a partir de ahora, con esta Fundación Tamariz que estamos creando junto a mi hermana y junto a grandes personalidades como Jorge Blas y como Moisés o Aránzazu, en fin, mucha gente que va a colaborar, y yo creo que vamos a poder preservar su legado y publicar los libros que le quedaban por publicar, que tenía 7 por publicar, que he terminado ahora en estos meses. Qué fuerte. Entre uno de ellos, sus memorias escritas por él. Eso va a ser impresionante. Pues y me sí. decía, ¿pero cuántas cosas he hecho? Digo, sí, papi, es que si él no descansaba nunca, porque como le gustaba tanto lo que hacía, pues no se cansaba. Entonces ni había domingos, ni había descansos, ni verano, ni nada. Era siempre con los magos, siempre ensayando, siempre inventando algo nuevo. Una cosa fascinante, la verdad. Pues Ana Tamariz. Un ejemplo para todos. Sin duda, un ejemplo y un genio, como hemos escuchado a su hija Ana Tamariz, un genio en todos los aspectos, como son los grandes genios, como era Da Vinci, ¿no? Pues Juan Tamariz, que nos dejó ayer a los 63 años y que hoy estamos despidiendo ahí en ese tanatorio de San Isidro en Madrid. Gracias, Ana, por tu generosidad y por estar con nosotros en este momentito aquí en la tarde, que también ha sido muy mágico. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, por estar tan cerquita. Me llega vuestro cariño. Gracias. Gracias, Ana. Un abrazo. Me quedo con esa imagen que describía a su hija. Cuando él ya no podía sujetar la baraja en la residencia en la que estaba este tiempo último, su hija se la colocó en la cama, al lado de la almohada. Y ahí seguía con su baraja de cartas, hasta que se ha ido hasta el final, genio y figura, pionero Juan Tamariz. Pero la actualidad sigue en este 19 de agosto y estamos pendientes de una comparecencia que está ocurriendo ahora mismo en Ceuta, en la que están pues el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, y Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad de Ceuta, compareciendo ante los medios de comunicación. Sumar compromisos y voluntades en todos los campos, en el político, en el institucional, en el económico, en el social. Por eso me parece relevante que hoy esté aquí en Ceuta don Alberto Núñez Feijóo. Relevante porque nos ha dado la oportunidad de solicitarle su apoyo
y el de las muchas capacidades políticas que tiene la formación que preside, para llevar a cabo un plan que tenga por finalidad la salvación y la reactivación de Ceuta. Un plan que para nosotros creo que tiene que estar enfocado en dos planos. El primero, la emergencia, sacar a Ceuta de la UCI, y para eso necesitamos básicamente 4 cosas. La primera, emplear por parte de quien puede y debe cuantos medios sean necesarios para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad, mediante la única manera posible de recuperarla, que es la tramitación y ejecución de los expedientes de devolución de las personas que de manera ilegal, masiva y organizada llegaron a nuestra ciudad los días 30 y 31 de julio de este año. Estamos escuchando al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ahora mismo en directo compareciendo junto a Alberto Núñez Feijóo, del que dice que no ha habido ni un solo día en el que no la haya llamado hasta 3 veces, el mismo Juan Jesús Vivas, que se queja de la falta de comunicación también con el gobierno, sobre todo desde que unos días antes de esa entrada masiva él diese la voz de alarma y dijese que se venía una entrada muy, muy potente por esa frontera del Tarajal. No hacía falta que lo dijese el CNI, ya lo decía el presidente Vivas, el presidente de Ceuta. Está hablando de que la primera medida es agilizar esos expedientes de devolución a Marruecos. Claro, aquí el debate está encima de la mesa, sobre todo con esas 500 niñas menores que el gobierno estaba planteando trasladar a la península para ver cómo se hacían cómo se analizaba caso por caso el caso de cada niña, porque en el caso de los menores, que son 2.700, es una situación muy complicada, sobre todo cuando hay familias que no les quieren de vuelta. Es el debate que hay encima de la mesa, el que va a haber en los próximos días, y a ver cómo se solucionan esta petición de devolución por parte del presidente Vivas y esta apuesta del gobierno por llevarlas a la península, a estas 500 niñas al menos, que es la primera medida que se ha puesto encima de la mesa. Escuchábamos en directo esa comparecencia del presidente Vivas junto a Alberto Núñez Feijóo, que en unos minutos también hablará. Sigues en la tarde de COPE, te contamos aquí, ya sabes, siempre toda la actualidad. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, será quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. Coche seminuevo para casa. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Sí,
Herrera, mira que soy el piso del segundo. Vale, me han puesto un precio loco, pero loco. O me regalan o me sobrevaloran. Así no hay quien me compre. Tranquilo, querido. Usted lo que necesita es a Gilmar, que lleva más de 40 años valorando correctamente a pisos como usted. En Gilmar entendemos tu casa porque sabemos que valorar bien es vender mejor. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Son las 6.